Hola, buenas tardes y buen provecho, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir un misterio, una enseñanza especial comprendida en la muerte de Jesús. En el libro de Isaías, en el capítulo 53 y versículo 9, refiriéndose al Mesías, a Jesús, al Salvador del mundo, la palabra dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. En primer lugar, su muerte está unida a dos criminales, los dos que fueron crucificados a su lado, como nos lo enseña la palabra en Mateo capítulo 27, versículo 38. Y también está ligada a un hombre rico, que es la tumba que había preparado José de Arimatea, no para Jesús, sino para sí mismo, pero que en vista de las circunstancias se la da para la sepultura de Jesús, como nos enseña también Mateo capítulo 27, versículos 57 al 61. Ahora bien, la palabra que en Isaías 53:9 se traduce al español como muerte, en el original significa muertes, por lo que el pasaje debería de traducirse en sus muertes. En hebreo, cuando una palabra que debería ser singular se encuentra en plural, con frecuencia es una señal de que esa palabra y de que lo que hay detrás de esa palabra es algo tan único, intenso, extraordinario, extremo, colosal, que la palabra en singular no puede contenerlo. ¿Eso qué quiere decir? En otras palabras, la muerte de Cristo es tan única, tan extrema, tan intensa y colosal, que la palabra muerte ni siquiera puede llegar a expresarlo. Lo que sucedió en la muerte de Jesús va mucho más allá de cualquier cosa que podamos expresar con nuestras palabras o comprender con nuestros pensamientos. Jesús no solo moría una muerte, sino moría muchas muertes. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Un pecado, una muerte, y sin embargo Cristo pagó infinidad de pecados de cada uno de nosotros, es decir, que Él pagó infinidad de muertes por cada uno de nosotros, y si sumamos todos los cristianos, es una infinidad de muertes la que Cristo sufrió en la cruz del Calvario, cuando cargó el pecado de todos nosotros sobre Él, como nos lo enseña Isaías 53, versículo número 6. Él no moría por sí mismo, Él moría por todos nosotros. La suya sería la única vida que muere por la muerte de todos nosotros. Cada muerte está contenida dentro de esa palabra en plural. La muerte de cada uno de nosotros, la muerte que nos correspondía por cada uno de nuestros pecados, está comprendida en esa palabra muertes de la que nos habla Isaías 53:9. Pero esto tiene también otra significación y tiene una aplicación práctica. Una de ellas es que nosotros en Cristo Jesús morimos a nuestra vieja manera de vivir. Si ya hemos sido bautizados, ya enterramos esa vida por el bautismo, como nos lo enseña Romanos capítulo 6, versículos 2 al 3. Fuimos muertos con Cristo Jesús en el bautismo y resucitados a la vida eterna. Si no lo hemos hecho, necesitamos hacerlo y elegir la nueva vida en Cristo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, la palabra nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Y como consecuencia de ello, la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, nos recuerda la necesidad que tenemos de despojarnos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y renovarnos en el espíritu de nuestra mente y revestirnos del hombre nuevo que está creado en la justicia y santidad de la verdad. Necesitamos enterrar esa vieja vida implicada en nuestra vieja manera
de vivir, esa vieja naturaleza implicada en esa vieja manera de vivir. Necesitamos enterrar esa vieja vida también en nuestra mente. Una cosa es que espiritualmente la hayamos enterrado en el bautismo en Cristo Jesús, pero otra cosa es que la enterremos en nuestra mente. Necesitamos transformar nuestra mente, como dice Efesios 4, 22 al 24 que mencionamos hace un momento, o como dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Que nos renovemos, que no nos amoldemos a la forma de pensar del mundo, sino que nos transformemos, que nos renovemos en nuestro entendimiento para que podamos comprender y vivir la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. De tal manera que necesitamos terminar con la vieja vida, no solo en lo espiritual, sino también en ser libres en nuestra mente para la nueva manera de vivir. Necesitamos vivir para Dios. La palabra, recordemos que la palabra de Dios nos dice y nos insiste en 2 Corintios capítulo 5 versículo 15, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Esto en el Espíritu ya fue hecho cuando usted y yo somos salvos. Ahora en nuestra vida terrenal necesita ser hecho a nivel de nuestra mente, despojándonos de la vieja manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y eso se vuelva una realidad concreta en nuestro quehacer y podamos vivir en nuestro quehacer cotidiano y podamos vivir esa vida plena en victoria, en bendición que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice la palabra en Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15, que Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí egoístamente, para sus propios deseos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, vivir para Cristo. En Gálatas capítulo 2 versículo 20, la palabra de Dios también nos recuerda que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y lo que ahora vivimos en la vida terrenal lo vivimos en la fe, en la obediencia al Hijo de Dios. Y lo mismo en Colosenses capítulo 3 versículo 3, la palabra nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Recordemos también lo que dice Juan capítulo 3 versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, es decir, que salgamos de esa vieja manera de vivir en nuestra mente para que podamos vivir en la plenitud de la vida en Cristo. No solo se trata de ser salvos, no solo se trata de ir a la iglesia, no solo se trata de leer la Biblia, que son 3 cosas importantes de hacer, pero necesitamos también el renovar nuestro entendimiento, transformar nuestra manera de pensar, transformar nuestra mente, que implica pensamientos, emociones, sentimientos, motivaciones, actitudes y decisiones, y las amoldemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por ello, el estudiar, el entender, el comprender, el meditar, el escudriñar las Escrituras es una tarea fundamental de cada uno de nosotros. No simplemente leerlas, sino escudriñarla, atesorarla en nuestro corazón, que la palabra de Dios sea para nosotros lo más valioso de nuestra existencia, más valioso que el oro, más valioso que la plata, más valioso que las piedras preciosas y más valioso que cualquier cosa que podemos desear. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos la palabra y la sabiduría de Dios en nosotros, es Cristo en nosotros y Cristo en nosotros la esperanza de gloria. De tal manera que necesitamos imbuirnos, llenarnos de la palabra de Dios, y de hecho eso es una de las instrucciones que nos da la palabra, que seamos continuamente llenos de la palabra de Dios, que nos saturemos de ella, que nos llenemos de ella. El Salmo 1, versículo 1 al 3 dice que bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la palabra de Dios medita de día y de noche y tiene en ella su delicia. Entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, da fruto en su tiempo y todo lo que hace
prosperará, le irá bien, viviremos esa vida plena, abundante, bendecida, en victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero eso requiere la transformación de nuestra mente, que sembremos en nuestra mente la palabra de Dios de día y de noche, que meditemos en ella, que pensemos continuamente en ella, para que la palabra de Dios se haga vida y siendo vida se convierta en esa vida abundante, plena, bendecida. Nuestra vida se convierta en esa vida plena, abundante, bendecida y en victoria que Dios quiere que vivamos. Recordemos que la palabra de Dios dice en Jeremías 29:11 que Él tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y Jesús en la cruz del Calvario, con su muerte, ya pagó para que usted y yo tengamos una vida abundante. Y la palabra también nos recuerda en Proverbios capítulo 4, versículo 18 y en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que nuestra vida va en aumento y que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfecciona hasta el día de Jesucristo. ¿Para qué? Para que vivamos esas vidas plenas, para que se cumplan en nosotros esos planes que Dios tiene para nosotros, para que nuestras vidas vayan en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Muy bien. Con esto, déjenme orar por cada uno de nosotros para que el Espíritu Santo ponga ese deseo en nuestro corazón de que de hambre de la palabra para renovar nuestra mente y de esa manera renovar nuestra manera de vivir. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta mañana, Señor, pidiéndote, Padre, que tu Espíritu Santo transforme, Señor, en nuestros corazones, Señor, el sentimiento y la necesidad, Señor, de que vayamos a tu palabra, de que tengamos hambre de tu palabra, de que tu palabra sea para nosotros miel y dulzura en nuestra boca, Señor, que cada día te busquemos para conocerte cada día más, para conocer cada día más lo que es tus planes de bien para cada uno de nosotros, para que podamos vivir esa vida abundante. Señor, te pedimos que quites todo obstáculo por tu Espíritu Santo, todo obstáculo, Señor, que esté impidiendo que que tengamos hambre y sed de tu palabra, Señor. Y también, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo destruya toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que se esté levantando en contra, Señor, de que nosotros te busquemos a ti cada día más, te conozcamos cada día más, que obedezcamos cada día más tu palabra, Señor. Y Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que tengan un buen provecho, bendiciones y un abrazo para cada uno.